En el amanecer del siglo XX, el mundo se hallaba en un estado de inestabilidad geopolítica que sentaría las bases para uno de los conflictos más devastadores de la historia humana, la Primera Guerra Mundial, que se desencadenó en 1914. La Primera Guerra Mundial no fue simplemente un estallido de hostilidades entre naciones, fue el resultado de décadas de tensiones, rivalidades nacionales y complejas alianzas que tejieron un tapiz intricado de conflictos latentes. Para comprender plenamente las causas y consecuencias de este cataclismo global, es esencial adentrarse en los meandros del contexto histórico que lo precedió. Desde el resurgimiento de las potencias europeas tras la era napoleónica hasta la competencia feroz por el dominio colonial, cada evento y decisión política contribuyó a la creación de un polvorín a punto de estallar. La Primera Guerra Mundial, desencadenada en 1914, se gestó en un complejo entramado de alianzas, rivalidades nacionales y tensiones acumuladas a lo largo de décadas. En el escenario internacional, dos sistemas de alianzas emergieron como pilares que sustentaban el delicado equilibrio de poder en Europa. Por un lado, la Triple Entente, compuesta por Francia, Rusia y el Reino Unido, que buscaba contrarrestar la influencia de la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, si bien Italia luego se cambiaría de bando. Estas alianzas, inicialmente diseñadas como medidas defensivas para preservar el equilibrio de poder, se transformaron paradójicamente en factores que aceleraron el curso hacia la guerra. Las relaciones diplomáticas se volvieron cada vez más complejas y la red de pactos y compromisos generó un efecto dominó, donde cualquier incidente localizado podía desencadenar en un conflicto a escala global. La rivalidad entre Alemania y el Reino Unido por la supremacía naval exacerbó aún más las tensiones. El militarismo creciente y las carreras armamentísticas que caracterizaron la época contribuyeron a un clima de desconfianza, donde cada nación se esforzaba por asegurar su propia seguridad, pero al mismo tiempo involucrándose en acciones que socavaban la estabilidad general. El nacionalismo, un factor clave, impulsó a las naciones a afirmar sus identidades y buscar autonomía, pero también generó un orgullo patriótico que a menudo estaba vinculado con el desprecio hacia otras naciones. Este fenómeno se exacerbó en los Balcanes, donde tensiones étnicas y nacionalistas crearon un polvorín a punto de estallar. La crisis de los Balcanes, culminando con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo el 28 de junio de 1914, sirvió como el catalizador que desencadenó el conflicto. Los compromisos previos y las alianzas entraron en juego, y en poco tiempo lo que comenzó como un incidente regional se convirtió en un conflicto de escala mundial. La Primera Guerra Mundial no fue el resultado de una única causa, sino más bien el producto de una serie de factores interrelacionados que convergieron en un momento crítico de la historia. Las alianzas, las rivalidades nacionales, el militarismo y el nacionalismo tejieron un tapiz complejo que, una vez desgarrado, desencadenó una conflagración que cambiaría la faz del mundo. El sistema de alianzas. El complejo entramado de alianzas que caracterizó el escenario geopolítico europeo desempeñó un papel crucial en la gestación de la Primera Guerra Mundial. Estas alianzas, forjadas en un intento de preservar el equilibrio de poder y garantizar la seguridad nacional, acabaron contribuyendo de manera paradójica al estallido de uno de los conflictos más devastadores de la historia. El sistema de alianzas estaba compuesto por dos bloques principales, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente agrupaba a Francia, Rusia y el Reino Unido, conformando una alianza estratégica destinada a contrarrestar las potencias centrales, principalmente Alemania y Austria-Hungría, que constituían la Triple Alianza,
Italia, inicialmente miembro de la Triple Alianza, viró sus lealtades durante el conflicto, uniéndose a la Triple Entente en 1915 en busca de concesiones territoriales. Estas alianzas no eran meramente acuerdos diplomáticos formales, eran entramados complejos de compromisos y garantías mutuas. El sistema de alianzas aumentó la sensación de seguridad para algunas naciones, pero también introdujo una red de obligaciones que podían fácilmente desencadenar una reacción en cadena de declaraciones de guerra en respuesta a cualquier agresión. Las tensiones entre las potencias europeas se intensificaron a medida que se forjaban nuevas alianzas y se renovaban compromisos. La rivalidad naval entre Alemania y el Reino Unido, la carrera armamentística y las ambiciones imperiales exacerbaron las divisiones y contribuyeron a la creación de un clima propicio para el conflicto. En última instancia, las alianzas, diseñadas para mantener la estabilidad, se convirtieron en uno de los factores que precipitaron la Gran Guerra. La complejidad de estas relaciones y los compromisos inherentes generaron un terreno propicio para la escalada del conflicto, a medida que las tensiones se desbordaban y las naciones se veían atrapadas en una red de lealtades entrelazadas. Este complejo sistema de alianzas finalmente desencadenó una cadena de eventos que cambió la faz del mundo en el transcurso de 4 años de conflicto global. La paz armada. La denominada paz armada, que prevaleció en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, se erigió como un fenómeno de relevancia monumental en la configuración del conflicto que estallaría en 1914. Este periodo se caracterizó por una aparente calma superficial en términos de guerra abierta, pero bajo la superficie se gestaban tensiones y rivalidades entre las potencias europeas, que sentaron las bases para el cataclismo que se avecinaba. La expansión de los imperios, la competencia por colonias, el auge del nacionalismo y la carrera armamentística fueron elementos clave que alimentaron esta paz armada. A medida que las naciones europeas se esforzaban por consolidar y expandir sus imperios, surgieron conflictos de intereses que generaron una atmósfera de desconfianza mutua. La competencia económica y la búsqueda de recursos coloniales intensificaron las rivalidades, exacerbando aún más la tensión entre las potencias. La carrera armamentística, en particular, fue un componente esencial de esta paz armada. Las principales potencias europeas, temerosas de quedarse rezagadas en términos de poder militar, se embarcaron en un proceso frenético de construcción naval y fortalecimiento de sus ejércitos. Este aumento constante en la capacidad militar, lejos de disuadir el conflicto, contribuyó a crear un entorno en el cual las naciones se percibían unas a otras como amenazas potenciales, alimentando así las rivalidades y la inseguridad. La diplomacia de la época también se vio influenciada por esta paz armada. Las alianzas, concebidas originalmente como salvaguardias de la seguridad, se transformaron en redes complejas de compromisos que, en última instancia, contribuyeron a la rápida propagación de la guerra, una vez que se encendió la chispa en Sarajevo en 1914. Las tensiones acumuladas, las rivalidades en aumento y la sensación constante de estar al borde de un conflicto armado tejieron el telón de fondo para el estallido de la Primera Guerra Mundial. La paz armada se revela como un concepto paradójico, donde la aparente estabilidad coexistía con una creciente fragilidad. Este periodo de calma superficial, marcado por una competencia implacable y una preparación militar constante, demostró ser la antesala de una tormenta que cambiaría el curso de la historia mundial. La paz armada no fue una ausencia de conflictos, sino más bien un periodo de latencia, donde las semillas del conflicto se cultivaron silenciosamente hasta que finalmente brotaron con toda su fuerza destructiva
en la Primera Guerra Mundial. Tensión en los Balcanes. Las guerras balcánicas, que tuvieron lugar en los años previos a la Primera Guerra Mundial, desempeñaron un papel crucial en la configuración del escenario geopolítico y en la exacerbación de las tensiones que culminarían en el conflicto global de 1914. Estos conflictos, marcados por una serie de guerras y tensiones en la región de los Balcanes entre 1912 y 1913, surgieron como resultado de las aspiraciones nacionalistas y la rivalidad étnica. Las guerras balcánicas estuvieron caracterizadas por una serie de enfrentamientos entre las naciones de la región y las potencias vecinas. En la Primera Guerra Balcánica, 1912-1913, una coalición de Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria se enfrentó al Imperio Otomano, buscando la independencia y la expansión territorial en los Balcanes. A pesar de obtener victorias iniciales, las tensiones internas y las disputas por la distribución de los territorios recién conquistados llevaron a un conflicto entre los aliados, conocido como la Segunda Guerra Balcánica, en el año 1913. Estas guerras tuvieron un impacto significativo en la dinámica regional y europea. Por un lado, la independencia y expansión territorial de Serbia, Grecia, Montenegro y Bulgaria transformaron la configuración política de los Balcanes. Sin embargo, la competencia por la distribución de los territorios recién adquiridos generó tensiones entre los antiguos aliados, debilitando la cohesión en la región. La situación en los Balcanes se complicó aún más con la intervención de las potencias europeas. Austria-Hungría, preocupada por la creciente influencia de Serbia en la región, y Alemania, buscando mantener el equilibrio de poder, apoyaron en cierta medida a Bulgaria, mientras que otras potencias como Rusia respaldaron a Serbia. Este entrelazamiento de alianzas y rivalidades en los Balcanes se convirtió en un precursor directo de las tensiones que desembocarían en la Primera Guerra Mundial. En el contexto más amplio, las guerras balcánicas sirvieron como un catalizador para las tensiones en Europa, contribuyendo a la formación de alianzas y antagonismos que se materializarían en el conflicto global de 1914. La región de los Balcanes se convirtió en un foco de inestabilidad que avivó las llamas de la rivalidad entre las grandes potencias, preparando el terreno para el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo actuó como la chispa que encendió el polvorín ya existente. Así, las guerras balcánicas desempeñaron un papel crucial en la cadena de eventos que llevaron al conflicto global que redefinió la historia del siglo XX.